Ahora, eh, ¿cuáles son los acontecimientos de la fase M? Recordemos que la fase M, la de mitosis, es la fase que es más llamativa en el momento en el cual observamos pues con el microscopio. Entonces ahora es necesario que hablemos de los acontecimientos de la fase M. Fase M, acuérdense que significa mitosis. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mitosis? Recordemos entonces que la célula venía de un estado que llamaremos la interfase. ¿Listo? En esa interfase, entonces ahora recuerden también que cuando llegamos a el momento antes de la mitosis, que se llama la fase G2, pues entonces ahora vamos a tener todo el genoma de la célula duplicado, vamos a tener ya todo ese material ahí duplicado. Recordemos también que en la interfase vamos a encontrar un elemento organizador del citoesqueleto de microtúbulos. Ese elemento es el que se llama el centrosoma. Que acuérdense que estaba formado por cosas como gamma tubulina, alfa tubulina, delta tubulina también, o sea, diferentes formas de tubulinas que se organizaban ahí, y desde ahí, entonces es desde donde se desprende el, o sea, de ahí salen del sentido negativo hacia el positivo los microtúbulos, listo. Entonces, ahora ha iniciado ese proceso que ya se resolvió todo el tema del estado del ADN, está correcto, está bien, se tienen los factores de crecimiento, se tienen las condiciones, entonces ahora va a progresar la mitosis. Entonces, ahora, para que salgamos de interfase, y progresemos hacia la mitosis, pues entonces es necesario que ocurran una serie de cosas. La primera parte de la mitosis, que acá ya empezamos entonces con la fase M, se va a llamar la profase. ¿Qué es lo que va a pasar en la profase? En la profase entonces tendremos una célula, ¿sí? Con su núcleo. Una primera observación que se puede hacer con microscopía electrónica es que el centrosoma, que acuérdense que el centrosoma está formado por dos centriolos orientados de forma perpendicular, pues entonces se ha duplicado. Y desde allí empiezan a extenderse unos microtúbulos especiales, que esos microtúbulos los llamaremos el uso mitótico. El uso mitótico. Listo, entonces esa es la red que se va a encargar como de separar los cromosomas. ¿Qué era lo que pasaba dentro del núcleo? Este material genético, pues en la parte de la interfase se encuentra desenrollado y se encuentra distribuido ahí por todo el núcleo. Se encuentra desempaquetado para que pueda ser leído por las RNA polimerasas y pueda transcribirse a ARN a partir de eso. Pero entonces ahora, para que esto pueda dividirse, pues como es mucho y hay que ordenarlo, pues entonces se tiene que condensar y se supercondensa y forma esas estructuras tan memorables que se ven ahí como los cromosomas. ¿Listo? Entonces ahí es visible eso. Luego, ¿qué va a pasar en la siguiente fase? En la siguiente fase, esta era la profase, que es la fase número 1 de la mitosis. Y a continuación entonces pasaremos a la fase 2 de la mitosis, que se llama la prometafase. Prometafase.
¿Por qué? Porque es que es intermedio entre este estado de acá y el siguiente que vendrá a continuación. Después mencionaba la prometafase, que es la metafase. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esa metafase? Vamos a encontrar, en esa prometafase, perdón, vamos a encontrar a la célula, ¿sí? Que tiene sus centrosomas del uso mitótico. Y entonces ahora lo principal de esto es que no va a haber núcleo, ¿sí? Esa es la principal esa es una de las dos principales diferencias de la prometafase con la profase, que ya no vamos a encontrar la envoltura nuclear. La envoltura nuclear se va a ver disgregada alrededor del citoplasma, va a estar repartida en el citoplasma y fusionada principalmente con el Golgi y con el retículo endoplasmático. Y ¿por qué va a pasar eso? Porque es que las ciclinas, la actividad de las ciclinas va a promover eventualmente que los elementos de la lámina nuclear, las lamininas, se fosforilen, y cuando se fosforilan los elementos de la lámina nuclear, pues entonces ese núcleo se desintegra y se disgrega. Lo otro importante que pasa ahí es que los microtúbulos conectan con una estructura del cromosoma que se llama cinetocoro. ¿Y qué viene siendo el cinetocoro? Si nosotros dibujamos a un cromosoma, pues entonces nosotros vamos a ver un ADN que se encuentra súper, 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 súper empaquetado, extremadamente empaquetado. Y acá, a los dos lados del punto que conecta a los cromosomas hermanos, a las cromatídes hermanas, perdón, pues entonces vamos a encontrar un conjunto de proteínas, que esas proteínas son las proteínas del cinetocoro. ¿Para qué sirven esas proteínas del cinetocoro? Esas proteínas del cinetocoro están ahí en el cromosoma para que cuando llega el microtúbulo conecte con eso. ¿Listo? Entonces, eso es con lo que conecta el microtúbulo del uso mitótico con el cromosoma. Conecta ahí en esa posición del cinetocoro. Y entonces, eso es lo que nos marca el final de la prometafase. Primero, pues se tiene que reventar el núcleo, se tiene que desintegrar el núcleo y después tiene que conectarse el uso mitótico con las mitocondrias. Importante es mencionar que esto de acá es lo que se conoce como la mitosis abierta. Eso es lo característico de organismos como por ejemplo los animales. Si nosotros observamos a organismos como por ejemplo eh, las levaduras, ellas no tienen prometafase. ¿Por qué razón? Porque es que la levadura de gemación Saccharomyces lo que hace es que acá está ella y acá está el núcleo. Listo. Ha ocurrido entonces la señal que dice hay que dividirse, entonces sale la yema y este núcleo se forman por acá los dos centrosomas del uso mitótico y el núcleo se divide por fisión como si fuera una bacteria. ¿Sí? Pues conecta ahí y ocurre una constricción así del núcleo y eso, y lo que se divide como si fuera una bacteria es el núcleo. Luego el citoesqueleto se encarga de transportar este núcleo hacia la yema para que ahí pues ocurra como el final o bueno, ya quede ubicada para poder hacer la citoquinesis, ¿cierto? Entonces, ese caso, cuando no se desintegra el núcleo, es la mitosis cerrada, ¿listo? Esta es mitosis abierta. Mitosis diferente de la cerrada. ¿En qué? En la existencia o no de prometafase. ¿Listo? Y bueno, esa fue la prometafase, ¿cierto? Se rompió el núcleo, se conectó el uso mitótico con los cromosomas a través del cinetocoro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? La metafase. ¿Y qué es lo que pasa en la metafase? En la metafase, entonces, lo que vamos a encontrar es que la célula, que tiene acá sus centrosomas,
El uso mitótico que está conectando con los cromosomas empieza a ser como un proceso de balanceo, ¿listo? Entonces empieza a llevarlos hacia un polo y hacia el otro polo y así, hasta que ciertas señalizaciones celulares le indican a el uso mitótico que ha ubicado a los cromosomas bien en el centro. ¿Listo? Entonces los jalan y los llevan y los traen hasta que los logran ubicar ahí en la placa metafásica o en el ecuador celular, en el centro. ¿Listo? Este de acá es uno de los puntos importantes de regulación. Acá se verifica que, por ejemplo, los cromosomas hayan quedado bien alineados y todo. Esta de acá es una de las fases más breves. Es de las fases que menos dura del ciclo celular. Sin embargo, en términos de investigación es de las fases más importantes. Por ejemplo, para contar el número de cromosomas que tiene una especie o algo así, se tienen que observar los cromosomas en estado metafásico. Ahí en el microscopio se ven, y ese es el punto en el cual se pueden hacer, digamos, los cariotipos, que el cariotipo, pues es como se le dice a el perfil de células. Por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades causadas por anaploidías, como por ejemplo las trisomías, como por ejemplo la trisomía del cromosoma 21 o algo así, pues también se deben diagnosticar a través de la observación de los cromosomas en estado metafásico. Muy breve esa fase, pero muy importante para poder conocer cosas pues, de los organismos. Luego de eso, luego de que ha culminado esa breve fase en la cual se logran ubicar los cromosomas bien en el centro, entonces viene la anafase. Terminamos la tercera fase, que es la metafase, y progresamos entonces hacia la anafase. ¿Qué va a pasar en la anafase? Los microtúbulos jalan, listo. El uso mitótico empieza a despolimerizarse y a jalar a los cromosomas y rompe las uniones que existen entre los dos cromosomas hermanos, entre los dos cromosomas y entre los dos cromátides hermanas, entre las dos cromátides idénticas. Ahí los van jalando en esta dirección. ¿Listo? Entonces esa es la anafase. La anafase ya es una fase de desplazamiento. Es que lo dibujé muy acá arriba también. Avanzar la anafase. A lo mejor como por acá. ¿Listo? Entonces esa de ahí es la anafase, la fase 4 de lo que estamos hablando. Anafase. Y entonces, ¿qué pasa después de la anafase? Pues bueno, después de la anafase lo que ocurre es que los cromosomas, las cromatídes hermanas que fueron separadas, pues llegan lo más cerca posible al centrosoma, al centro del uso mitótico. Y entonces, cuando eso ha ocurrido, pues entonces ya van a empezar a ocurrir dos procesos. ¿Listo? Vamos a dibujar este así. Para dibujar la quinta fase, que se llama la telofase. ¿Sí? Sí. Que se llama la telofase. Que en esta telofase, entonces, lo que va a pasar es que se despolimeriza estos microtúbulos del uso, se empieza a formar el núcleo alrededor de los cromosomas que ya se empiezan a despolimerizar, ¿sí?
Acá, en el caso de los animales, se va a formar un anillo contráctil, ¿sí? Que ese anillo contráctil pues está formado por actina y miosina. Elementos del citoesqueleto que lo que hacen es que empiezan a constreñirse y constreñirse y constreñirse, y entonces es básicamente como si usted tomara uno de esos globos de fiesta y le hiciera con una cuerda en la mitad para que se formara como esta constricción, hasta que eventualmente pues se separan, ya quedan formados totalmente las envolturas y sale la una por su lado y la otra por el otro. Ay. Y entonces así tenemos ya la aparición de dos células a partir de la mitosis. Recuerden que lo que pasó acá, ¿sí? Desde acá hasta acá, es la interfase, ¿sí? Que esa interfase es la fase normalmente más larga de la célula, de la vida de la célula, que se divide pues a su vez en diferentes fases. Que el núcleo se ve igual, sí, porque toda la cromatina, todo ese ADN que forma esto, se encuentra pues ahí suelto, descomprimido, permitiendo su transcripción fácil para que la célula pues, pueda desarrollar sus distintas funciones. Entonces, estos son los acontecimientos de la mitosis, la fase quizás más llamativa del ciclo celular. Muchas gracias.